Santo Espíritu. ¿Tú crees que todo el mundo será perdonado, Israel? Bueno, a mi entender no, porque dice la palabra que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Ah, pero ese es el tema que tenemos para hoy. Bueno, El pecado imperdonable. Ezequiel, ¿cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable para los cristianos y para todo el mundo es no aceptar a Jesucristo cuando Él toca la puerta de su corazón. Según lo que nos han enseñado, es blasfemar contra el Espíritu Santo. No abrirle la puerta a Jesucristo en el momento que Él hace el llamado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, varón, el pecado imperdonable que dice la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que no escucha el llamado del Espíritu Santo, de Jesucristo a través del Espíritu Santo, no será salvo, y el que no está salvo será condenado. Pastor, nos gustaría que usted nos definiera el término pecado. Bien, pecado en el Nuevo Testamento la palabra es armatia, que significa errar el blanco, no dar en el centro de la diana. Es como cuando alguien tiraba un dardo, tú sabes que había una diana que tenía varios puntuajes, para si tú dabas donde cayera el dardo, eso te aplicaba un punto. Bien, si tú no dabas en el centro de la diana, eso se le llamaba como armatia, es decir, fallaste el blanco. Si tú tirabas el dardo y no daba donde debía dar, entonces te decían armatia, fallaste el blanco. Pecado quiere decir errar el blanco. En el Antiguo Testamento hablaba de ir contrario a lo que Dios había establecido. Era como darle la espalda a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento pecado era darle la espalda a Dios y caminar tras tu propia vía, tras tu propio camino, y Dios quedaba a tu espalda. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Todos los pecados son perdonados? La Biblia dice que sí, todos los pecados son perdonados. Jesús dijo bien claro que todo pecado al hombre y toda blasfemia le sería perdonado. Y si dice que toda blasfemia sería perdonada, entonces cuando vamos al libro de Marcos, su capítulo 3, en el versículo 29 y 30, nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, ¿nos miente la Biblia? No, la Biblia no miente. ¿Por qué? Por el hecho de, un hecho muy sencillo de hecho. Si tú te fijas ahí, si te fijas en el contexto que habla Marco, está ahí, y quiero aclarar esto en el contexto para que al final podamos entenderlo bastante claro. Porque se ha también malentendido y mal aplicado el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de hecho, a la imitación se ve como una blasfemia, y no es así, no es a eso a lo que se refiere la Biblia. En la Biblia, Marcos habla ahí que un hombre fue sanado. Y fue echado, de hecho tenía un demonio y fue echado fuera el demonio. Y los fariseos empezaron a acusar a Jesús porque él echaba a los demonios fuera en el nombre de Belzebú o Baal-Zebú, que significa Baal, Señor, y Zebú, moscas. Baal-Zebú o Belzebú es el señor de las moscas, que era una deidad aramea. Bien, Jesús le dijo a ellos que esto no podía ser, porque una casa dividida contra sí misma no prosperaría. Y si Satanás echa fuera a Satanás, entonces no tendría éxito en su camino. Que si él echaba fuera a Satanás por Satanás, entonces sería algo ilógico, es lo que trata de explicarle. Pero si él echaba fuera a Satanás por Dios, por la palabra de Dios, entonces hablaba de un conflicto. Bien. A esto Jesús le contesta a ellos, hablándole a sus discípulos, le dice: miren, todo pecado y blasfemia al hombre le es perdonado. Y cuando dice todo pecado y blasfemia, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tú crees que quiere decir eso? Supongo que todo. Todo. La palabra todo ahí encierra todo. Pero es contradictorio cuando vamos al siguiente. No, pero ahí es donde voy.
todo pecado y blasfemia al hombre le es perdonado. Pero Jesús le dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, eso no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, explico esto. Bien. ¿Por qué entonces él dice todo pecado y blasfemia es perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado? Y surge la pregunta, entonces, ¿qué es blasfemar? Blasfemar aquí no se refiere a hablar mal o hablar en contra. Blasfemar no se refiere a relajar o decir mal o maldecir. Blasfemar ahí no se refiere, el contexto ahí quiere decir rechazar. Eso es lo que dice el contexto. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hacían los fariseos y saduceos del trabajo que hizo Jesús? Rechazar lo que había hecho. Ellos estaban de manera directa rechazando la obra de Jesús y poniéndosela a cuesta al diablo. Entonces, blasfemar en ese contexto no es decir que algo de Dios es del diablo. Eso no es blasfemar ahí. Blasfemar significa rechazar lo que es de Dios, rechazarlo totalmente. Bien, voy a la siguiente pregunta. ¿Quién convence al hombre de pecado? El Espíritu Santo. Bien, entonces si es el Espíritu Santo y tú lo rechazas, ¿quién te convencerá de pecado? ¿Qué te digo? Entonces te das cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablar mal, sino rechazar una obra. Es decir, si el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y el hombre lo rechaza, ¿quién lo convencerá a ese hombre de pecado? ¿Sus propias obras? ¿Él buscará a Dios? No. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, pastor, en ese caso, ya entendemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no aceptarlo. No aceptar la invitación, rechazarlo de por sí. Entonces, si esto no es perdonado, ¿por qué si yo blasfemo contra el Hijo, sí puedo ser perdonado? Tenemos entendido que es una trinidad, que es un equipo. Espíritu Santo. Perfecto, por lo mismo que te acabo de decir, es que el que te convence, el trabajo del Espíritu Santo es convencerte de pecado. No es el Hijo el que te convence de pecado, no es el Padre el que te convence de pecado. El Padre te lleva al Hijo por medio del Espíritu. El Padre es quien envía a su Espíritu que te convenza de pecado. Quiere decir que no va a ser perdonado porque será que mecánicamente esa persona no va a ser perdonado porque sencillamente no va a tener el Espíritu Santo y no va a ser convencido de su pecado. Exacto. O sea que eso es algo natural. Ahora voy... Es que lo que secularmente se entiende. Ahora, no es que si una persona que ha blasfemado quiere arrepentirse, no se va a arrepentir. No quiere arrepentirse, ¿verdad? No va a poder ser perdonado. Es muy evidente esto que veamos un tema aquí. Primero, los hijos de Dios no blasfeman del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Porque si no, no fueran hijos de Dios. Diría que sería imposible porque dice la palabra que desde que creímos fuimos sellados con el Exacto, Espíritu Santo. entonces eso es lo primero. Un hijo de Dios no blasfema contra el Espíritu ¿Cuándo sabemos que una persona está blasfemando contra el Espíritu? Es que nosotros no tenemos que saberlo. No sabemos. No. Es que El tenemos que Espíritu saber Santo... Pero un acto que diga, esa persona está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Es que no hay ningún acto, es que Dios es el que juzga. Porque decimos, esa persona robó, mató, eso es pecado. Sí, Entonces, claro. cuando una persona blasfema, Pero no puedes se tú decir de otra persona, esa persona ama. ¿Tú puedes decir eso? No. No, porque tú no puedes ver. Entonces, la blasfemia es simplemente rechazo. Cuando tú le llevas a alguien... Míralo en esto. Vas a predicarle a tu familia, por ejemplo, que no conoce a Cristo, le predicas a Cristo y si te rechazan, pregunta, ¿cuándo serán perdonados? Si ellos continúan con ese rechazo, ¿cuándo serán perdonados? A eso es que se refiere. ¿Y un ateo, pastor? ¿Un ateo qué? Un ateo que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. La Biblia no menciona al ateo. La Biblia es que es igual. Es que mira, porque los ateos rechazan, o sea, no solamente a Jesús, a Dios, se los rechazan todo. Es que la palabra ateo es una palabra bonita para decirle a un necio.
Y La Biblia dice necio, la Biblia no le llama ateo, le llama necio. Si tú te vas al libro de los Proverbios, al libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia no le llama ateo, la palabra ateo es muy bonita. La Biblia le llama necio. ¿Por qué? Porque aún viendo la magnificencia de Dios, viendo la obra de Dios en todo su esplendor, como dice Romano, que Dios, lo invisible de Dios se hizo claramente visible desde la creación, siendo entendida por las cosas hechas, por las cosas creadas. Por eso es que ningún hombre tiene excusa. Entonces, el necio que dice, no hay Dios, aún viendo la magnificencia de Dios, aún viendo la gloria de Dios. Por lo tanto, no es ateo, es un necio. Y sigue rechazando y rechazando y rechazando a Dios. No existe la terminología ateo, no existe. Lo que existe, porque aún los ateos son religiosos, ellos dicen que no son religiosos, pero ellos se valen de la Biblia para probar de que Dios no existe, de que Dios no es real. Por lo tanto, ellos creen, y ahí donde está la religión, ellos creen que Dios no es real. Por lo tanto, ellos creen. yo diría que sería contradictorio tú negar lo que no existe. Una negación de la negación. Como Pero que la mayoría de ateos siguen otras religiones. O sea, yo conozco personas ateos que no creen en Dios, pero los veo haciendo ricos. Son ateos gnósticos. Una cosa importante aquí, mientras el hombre siga en su plan de rechazar al Espíritu, el Espíritu Santo va a volver. Él va a volver a ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser sembrada. Tú lo rechazaste una vez, lo rechazaste otra vez, lo rechazaste. Y cada vez que venga el Espíritu Santo a tu vida a convencerte de pecado, lo rechaza. ¿Cuándo serás perdonado? Nunca. Pero va a llegar un día donde probablemente tú te arrepientas y todos esos rechazos que le hiciste al Espíritu Santo serán perdonados. La Biblia dice que sí. Los versículos que acaba de leer dice, toda blasfemia le será perdonado a los hombres. ¿Lo dice sí o no? Sí, lo dice. Entonces, el tema está en que tú continúes rechazando lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y llegue la muerte. Ok, entonces ese será el que no será perdonado, el que no acepte el Espíritu Santo, el que no se arrepienta de sus pecados. Pero es que Jesús lo dijo, el que cree, Jesús dijo, Jesús dijo en Juan 3:16, en Juan 3 del 16 en adelante, el que cree no es perdonado, pero el que no cree, el que cree ya es perdonado, pero el que no cree no será perdonado, no ha sido perdonado porque no ha creído, ya fue juzgado porque no ha creído. Entonces el problema está en no creer, en rechazar lo que Dios... En no arrepentirse. Exacto. Entonces el pecado imperdonable es no arrepentirse. El pecado imperdonable es... básicamente se puede decir así, es no resistir al Espíritu Santo de Dios. Y que te llegue la muerte sin aceptar a Cristo. Exacto. Pero a veces uno se pregunta, ¿es posible resistir al Espíritu Santo de Dios? Porque, dígame, pastor, ese punto lo veremos en nuestro próximo video. Disfrútalo. Chao.